Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando RC del grupo Radio Cómplices y estamos a martes 7 de la tarde, hora española, y estamos en estreno. No solamente temporada, sino estreno de programa. Un programa en el cual se va a hablar un poquito de todo. Es un programa divulgativo en el cual, entre charlas, entrevistas, con reseñas, se va a hablar del mundo del cine, series, estrenos. Ahí tenemos a 3 personas que van a darlo todo. Iván, Dani y Óscar. El orden da igual. El caso es que es todo vuestro programa. Muy bien, encantado de estar hoy aquí en el programa. Soy Óscar Gómez y esto es El Taquillero. Vamos a hacer el programa yo con mis compañeros Iván y Daniel Belenda. Bueno, hola, buenas. Hola, buenas. Y bueno, tal como nos ha presentado Fernando, vamos a hablar de cine hoy, en particular, aprovechando que estamos en una semana en la que se está celebrando la fiesta del cine. Empezó ayer y durará hasta el jueves. Entonces, en primer lugar, para empezar el programa, queremos hablar sobre las películas que hay ahora mismo en cartelera y que os podéis animar a ver con nosotros. En primer lugar, yo sí que quería decir, porque como ya estamos en el segundo día y ya hemos podido ver alguna cosita, hablar sobre Golpe de Suerte, que es la última película que ha hecho Woody Allen, y que me parece una de las películas más interesantes que hay ahora mismo en cartelera para ver en cines. Se está diciendo de Golpe de Suerte también que es la mejor película de Woody Allen en 15 años o por ahí. Yo por lo personal también creo que se minusvalora un poco el cine de Woody Allen de los últimos 20 años. Se dice que la última gran película que ha hecho, o la última obra maestra que ha hecho, es Match Point. Yo creo que entre Match Point y esta tiene otra gran película que es Midnight in Paris, y luego tiene una serie de películas muy, muy recomendables como Café Society, Rational Man, Blue Jasmine, por ejemplo. Entonces, no la he visto todavía, pero sí que es una de las próximas que yo por lo personal sí voy a ver en esta fiesta del cine. Sí, yo creo que, arranca tú, Dani. Aunque iba a decir que además se comenta que podría ser su última película. Pues no solo su última película a nivel de que bueno, dentro de lo que sepamos podría venir otra, pero se está rumoreando que sería ya su última película, creo que su película 50, si no me equivoco, y hombre, cerraría de una manera bastante redonda. Se habla además de que tiene ecos de Match Point. Esta película. Sí, ya te digo yo que sí. Y por ejemplo, ¿cómo se llamaba esta que hizo Misterioso Asesinato en Manhattan? También me parece que en cierto momento también se parece. Yo creo que es un poco como Woody Allen metiéndose de vez en cuando en una trama oscura, pero no perdiendo esa forma de hacer que todo sea muy ligero. El cine criminal, ¿no? También sí. Creo que bueno, tú dirás, Óscar, que se mencionaba mucho a Delitos y Faltas también, como una película en la que también cuando se estrenó Match Point hablaban también de que sí, Delitos y Faltas era una película, como era tan oscura, ¿no? Se parecían un poco entre las Sí, yo de todos modos creo que si se está ensalzando tanto esta película puede ser porque es la primera película que hace sin reparto americano, que bueno, no siempre ha tenido reparto americano, pero con un reparto enteramente que no hubiera ningún protagonista americano, son todos franceses. Entonces de alguna forma, como es la que más fuera del circuito ha hecho nunca, yo creo que eso a la gente le anima a opinar así. De todos modos, el encargado de coger la cámara en esta película es el que lleva haciéndolo las 5 o 6 últimas y que lo hace como pocos.
Vittorio Storaro, creo Vittorio que Storaro se llamaba, y lo ves en la película y tiene momentos que son fascinantes, como en esta película que hizo de la noria de Nueva York, no me acuerdo, Wonder Wheel, que ahí era una barbaridad, los tipos diferentes de luces que veías en los rostros de los personajes, y aquí yo creo que juega un poco a esto, pero que sí que incluso se nota que tienen menos medios, que no necesita muchos medios para hacer lo que hace, pero tiene menos medios que otras veces para hacer las cosas. Pero tiene dos protagonistas, sobre todo, que a mí me parece actores que no conocía de nada y que están excelentes en la peli. Yo no sé si queréis hablar un poco más de esta peli o queréis hablar de alguna otra que esté ahora mismo en cartelera. Podemos pasar a la siguiente, sí, yo creo. ¿Vas tú, Dani, o quieres comentar algo? Sí, es que claro, o sea, Óscar ha visto Golpe de Suerte, Iván y yo hemos visto The Creator, que es otra de las propuestas de la fiesta del cine. Ha habido fiestas del cine impresionantes a nivel de películas de categoría, ya no solo de diferentes géneros que se pueden compartir, que se pueden ver. Yo recuerdo una fiesta del cine que era la de 2014, que estaba Relatos Salvajes, no sé si estaba también La Familia Bélier, El Juez. Bueno, a veces se juntan películas de mucho nivel. En esta fiesta del cine no tanto, pero sí que es cierto que sí que hay mucha variedad. Es decir, tenemos, pues hemos hablado de Golpe de Suerte, que es una película que podría entrar dentro de comedia dramática, e incluso dentro de comedia dramática tan concreta por ser de Woody Allen. Y ahora estamos hablando de The Creator, que para que nos hagamos todos una idea de qué tipo de película puede ser, pues puede recordar mucho a películas como Elysium, como Distrito 9, también a películas de corte, que es cierto que entra dentro de la Guerra de las Galaxias, pero por ejemplo Rogue One, ¿no? Que es el mismo director precisamente que esta de The Creator. Yo tengo que decir que es una experiencia para ver, es una experiencia de ciencia ficción a nivel estético muy fuerte, relativamente innovadora. Ves tipos de robots, tipos de naves que quizá no has visto antes, pero yo tengo que decir que la película no me gustó nada. De hecho, diría que es el mayor chasco que me he llevado en todo el año, también porque soy bastante amante de la ciencia ficción, y cuando te encuentras con una película de ciencia ficción con guión original, que no es una secuela de nada, que no pertenece a ninguna saga, vas un poco con más alegría, con más predisposición a verla. Y bueno. Y también porque yo he tenido unas sensaciones parecidas a las de Dani con la peli. También, aparte de todo eso, el director Gareth Edwards creo que es un director bastante solvente. O sea, Rogue One, que es la anterior que tenía, me parece probablemente la mejor película de Star Wars que se haya hecho en este siglo. En este siglo, pero por ejemplo yo tengo mucho cariño a La Venganza de los Sith, ¿no? Al episodio 3, pero fuera de ahí yo creo que es la mejor. Su Godzilla, que salía Bryan Cranston, ¿no? Walter White en Breaking Bad y tal, creo que era en el papel de Godzilla, sí. De Godzilla, sí. Era una película de monstruos que se alejaba un poco de, sobre todo en su primera de lo que fueron parte, sus secuelas. Claro, y yo entré mucho en el tono ese. No me parece una gran película, pero creo que funcionaba bien. Y su debut, Monsters, creo que también era una película también de muy poco presupuesto, pero muy apañada para lo que contaba al final, que era otra monster movie. Y claro, tú llegas con unas expectativas tremendas, llegas además con un tráiler. Dani y yo específicamente vemos trailers, ¿no? Un tráiler tremendo, apuntaba a una de las mejores películas, no, a ver, igual no globalmente, pero de ciencia ficción muy probablemente del año, y por culpa, y esto a ver, siempre es una opinión personal, de un guión muy ramplón, mal escrito, se queda en tierra de nadie, se queda en poquita cosa, y es una pena,
Me parece una pena que... Porque luego, a ver, si nos quedamos en la parte del puro entretenimiento, la película no aburre. Pero sí que yo creo que en este caso se exigía un poco más. Dani, por ejemplo, comentaba que, bueno, que esta película se le parecía a Elysium. Elysium era otra película que apuntaba alto y realmente, y hace poco de hecho la revisionamos, es una buena película de ciencia ficción. Consideramos que es una buena película de ciencia ficción y una película que tiene las ideas muchísimo más claras y bastante mejor expuestas que The Creator. Entonces, es una pena, pero tampoco es que nuestras opiniones negativas no influyan en el hecho de que queráis ir a ver la película, porque, en fin. Y bueno, lo que este señor en las películas anteriores que ha hecho, puede que haya hecho algunos de los mejores efectos especiales que se han visto. Y sobre todo se puede remarcar eso. Sí. Estamos muy acostumbrados a ver ahora mismo películas hechas con un croma en el que los efectos especiales abarcan todo lo que no sean los actores de la película, y este hombre los integra como nada, lo digo, como nadie. Lo digo porque esta de Rogue One, de Star Wars, la vi la semana pasada y digo, es que de efectos especiales es muchísimo mejor que la gran mayoría de películas que han competido por los Oscar en los últimos años. Claro, porque... Y también, o sea, cuando veías cómo se destruían los edificios, cómo se movían los monstruos y tal, a mí me parece que siendo una película que está por cumplir 10 años, es difícilmente superable sobre todo por las secuelas que ha hecho. Me parece que no le llegaba ni a la suela de los zapatos. Es que Gareth Edwards prioriza mucho el espacio natural a la hora de grabar. Y luego, no, o sea, con esto me refiero a que no rueda en estudio rodeado de cromas la mayoría de la película, ¿no? En The Creator, por ejemplo, se nota que, y esto lo ha dicho, y bueno, notas de producción viene, ¿no? El hecho de que se ha ido a rodar a no sé cuántos sitios, ¿no? También, siendo yo una persona que le gusta mucho eso, que esta película no me haya funcionado, me entristece un poco, pero sí que ese gusto ese gusto por hacer esas cosas hay que darse. Y quién sabe, igual la vuelves a ver con el tiempo y consigues encontrar algo que de verdad te llame más la atención, o una perspectiva de verla que haga que consiga ser algo que disfrutes de verdad. Yo no sé si tenéis alguna cosa más que decir de The Creator, pero sí que quería pasar a otra película que también he visto, que es Los Mercenarios 4, porque me ha parecido que tiene un par de escenas que son memorables y como influyen en una cosa muy concreta de la película. Y bueno, Los Mercenarios 4 es la cuarta parte de esta saga, protagonizada por Sylvester Stallone y Jason Statham, y que también han salido anteriormente Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme y todos esos. En esta película Jason Statham está buscando empleo y coge un periódico y subraya con un boli un trabajo de segurata de un influencer. O sea, digo, pero es que esto no puede ser más anacrónico. O sea, yo tengo 29 años, yo no he buscado empleo desde un periódico en mi vida, y me parece difícil de creer que un influencer famoso por subir vídeos en YouTube ponga esa clase de anuncios en un periódico. Más allá de eso, pues la película... bueno, imagino que para los que les gustan este tipo de películas que ya no se hacen, y en casos de estos yo agradezco que no se hagan, pues a ese tipo de gente igual le gusta, porque sí que es verdad que en comparación a otras películas de estas de los mercenarios parece que va a un sitio, pero llegado un momento revienta por completo ese sitio al que parecía que iba y se vuelve a quedar en una navedad que, en fin, pues bueno. Aparte de un par de aspectos que tienen de decir, pero en serio, esto me lo estás poniendo en 2023, una cosa que ya era casposo en 1990.
pues Ya. lo hacen. Sí, bueno, yo no la he visto, la veré igual, la veré probablemente, cuando salga en plataforma, entiendo. Y la verdad es que yo sí que, bueno, las de los mercenarios en sí, las dos primeras sí me gustaron, la tercera creo que le faltaba, creo que era ya una película mucho más... ya no tan... ya se tomaba más en serio, me daba la sensación, que las otras dos, y creo que ya no funcionaba tanto, y realmente sí que tenía cierto interés en ver una cuarta parte, pero claro, las críticas han sido bastante negativas, o sea, de hecho le han dado palos por un tubo, entonces no sé qué pensar. Si es verdad que vuelven a la clasificación R, ¿no?, restringida para mayores de 18, que la tercera no tenía, porque la jugada que hicieron en la tercera era como para conseguir más que sea una película para que la vea todo el mundo. Rebajaron el nivel de violencia, cosa que no tenía mucho sentido teniendo en cuenta casi la parodia que es Los Mercenarios en sí. Claro. Entonces, por eso bien, pero según lo que he leído, o sea, por el tema de la Y es violencia. calificación R, eso no lo sabía, pero viendo la película ahora, por violencia no me parece que sea R. Igual ya por el simple hecho de que prácticamente todas las mujeres que salen en esa película salgan desnudas, sí que igual me pega más, pero no por en sí la cantidad de violencia o lo visceral que sea la violencia. De hecho, este año precisamente, que ha habido películas como John Wick 4 o Equalizer 3, por ejemplo, me parece que solo muestras carencias mostrando un tipo de acción como la de esta película. O sea, en otros años igual hubieras dicho, bueno, pues ni tan mal, pero este año es en plan, estás a años luz de otras cosas, ¿eh? Yeah. Y luego, bueno, no sé si tenéis algo más que decir de Los Mercenarios, pero No, a mí demasiado. A mí me llama la atención que es una fiesta del cine muy de sagas, porque, claro, o sea, por un lado tenemos Los Mercenarios 4, por otro lado tenemos La Monja 2, que La Monja 2 en realidad pertenece no pertenece a una serie de películas de La Monja, universo, sino que pertenece a una serie de películas del universo de Expediente Warren, que son 3 películas de Annabelle, que son Annabelle Creation, Annabelle vuelve a casa. Luego 3 películas de Expediente Warren, que son la primera de Expediente Warren de Conjuring, la segunda del caso Enfield y la tercera de Obligado por el Demonio. Y luego tenemos La Monja 1 y La Monja 2. Y La Llorona. Y La Llorona. Entonces, es muy curioso lo de estas películas, porque claro, hay una diferencia abismal entre 2 de ellas y todas las demás. Esta diferencia reside en que el director de esas películas es James Wan, también director de las 2 primeras de Insidious, de Aquaman y de Saw, ¿no? De Saw también. De Saw. Que es la otra saga de la que hablaremos después, porque esa es la 10ª. Y claro, sobre todo a mí la segunda de Expediente Warren me parece un peliculón, la primera me gusta mucho también. Y luego, este hombre, James Wan, tiene un coleguita que se llama Michael Chaves, al que le ha dado la dirección de La Llorona, que para mí es la peor película de toda esta saga. Le dio la dirección de la tercera de Expediente Warren y también de esta La Monja 2, que, hombre, en críticas, entendiendo que siempre este tipo de películas van a tener de 5 a 10-15 críticas que van a ser muy malas, aguanta bastante más que la anterior. No sé si es mejor porque no la he visto, pero es cierto que a la anterior tanto el público como la crítica de momento, por lo menos de momento, la han machacado mucho más que a esta. Igualmente la elección de James Wan de este Michael Chaves no me parece muy buena, porque precisamente el nivel que aguantaban las 2 primeras películas de Expediente Warren, la tercera no lo aguanta para nada. Y creo que eso, que por cierto,
no ha afectado para nada a la saga, porque La Monja 2 creo que ya lleva 300 millones recaudados o algo así, es una barbaridad. Sí que me parece que juega un poco en contra, por lo menos de la parte de Expediente Warren. Es decir, si saliera una Expediente Warren 4, yo sí que conozco a mucha gente que salió muy decepcionada de ver la tercera, porque había una diferencia de nivel muy grande a mal. Entonces, bueno, dentro de La Monja, de las dos películas de La Monja, si hacen otra, pues esta le vendría por lo menos un poco mejor. Te digo una cosilla, Dani, rápido. Van a hacer Expediente Warren 4. De hecho, estoy viendo la ficha, está fijada para 2024. Y el director es un tal Sam Johnson que no tiene nada. Es un fantasma. Es un fantasma. Bueno, oye, pues si han decidido darle una película a un debutante en vez de dársela a este señor Chávez, pues igual habla un poco de cómo puede haberse roto esa relación, pero también por otro sentido dices, igual este James Wan lo que está haciendo es poner a alguien que no le pueda tirar poner a alguien bastante peor que él para que él siga quedando por encima en los proyectos, que sea insuperable porque no ponga a nadie decente o solvente al cargo de estas cosas. Pero bueno, sí que La Monja a mí me parece que es un tipo de terror muy de pestañeos, porque yo tengo como muy fijada la imagen de la monja quieta, pero no de la monja moviéndose. Y cuando piensas en muchos personajes de terror, les ves en movimiento de muchos tipos distintos. Por ejemplo, el Mike Myers, el malo de Halloween, pues andaba, los de Scream corren, pero a esta es que la ves quieta. Entonces, ya hacer 3 películas sobre ese personaje, pues es una forma de explotar los sustos, porque al final esta monja son películas de sustos. Pues puede que no dé mucho juego para alguien que no parece muy imaginativo a la hora de contar las cosas. Me estoy acordando ahora, la saga de Posesión Infernal sacó una parte este año y también era prácticamente un debutante, el director que eligieron para esa peli, pero sí que era alguien al menos bastante atrevido a la hora de hacer cosas, que funcionarán mejor o peor, pero y yo creo que por eso la película ha sido bastante mejor aceptada que esta monja. Sí, bueno, el director rápidamente, el director de Posesión Infernal, El Despertar, la que se hizo este año, es Lee Cronin, tenía una película anterior que se llamaba Bosque Maldito, y era una película que fue como... no estuvo muy bien criticada, pero tenía una atmósfera muy bien conseguida. Y viendo Posesión Infernal entiendes un poco por qué se eligió a ese director, que además, precisamente la saga de Posesión Infernal tiene como un ojo muy, muy bueno para elegir directores, porque el remake que hicieron hace 10 años, que lo protagonizó, o sea, que lo dirigió Fede Álvarez, que luego hizo No Respires y tal, también tenía como una fuerza visual muy, muy, muy potente y le confería ritmo. Era súper dinámica, como suelen ser las películas de Posesión Infernal. Es que Fede Álvarez, yo creo que ahora mismo de películas de terror es de los mejores, pero vamos, hay muy pocos tan buenos como él, y no ha hecho muchas cosas, pero me parece que tienen todas sus películas como una escena de que te flipa. Sí, ha finalizado una película de Alien que se estrenará el año que viene, no sé en qué momento se situará dentro de la saga en sí, pero yo tengo ganas de ver a ver qué ha salido por ahí. ¿Queréis hablar algo más de... Bueno, ahora de qué está... Bueno, si queréis hablar de Saw, ahora que hemos hablado un poco de terror, por hacer un salto natural. Bueno, sí, comentar que está la 10ª parte de Saw en cines ahora, sorprendentemente muy bien, bueno, igual no muy bien criticada, pero bastante bien criticada, teniendo en cuenta que es una 10ª parte, y que el resto de secuelas, yo creo que a excepción de la segunda, han tenido unas críticas mediocres tirando a malas. Es una película que se sitúa después de la primera, yo creo que para explotar más al personaje de Jigsaw, del asesino, pero se comenta que la película
está bien pensada, es y no es lo mismo de siempre, es decir, con esto me refiero a que no es únicamente un festival de trampas de gore y tal, sino que parece que hay una historia por ahí medianamente bien construida y eso, poco más que decir. La dirige un tal Kevin Greuter, que dirigió creo que la 6ª y la 7ª, o sea que es un tipo que lleva detrás de la saga unos años. Y realmente poco más que decir. Si os gusta el cine de terror visceral, yo creo que es otra opción. Y si habéis visto al menos 3 de Saw, yo creo que es una opción para ver. Fácil. Sí, bueno. Y luego es que estaba pensando también que hay otras opciones que no son estrenos de esta semana, pero que la mayoría de personas van a tener en el cine, claro. Pues podemos hablar de Las Tortugas Ninja Caos Mutante, película de animación, de un poco ¿no? En plan un poco comiquera, ¿no? Un poco cartoon, para seguir un poco este hilo de películas como Mitchell contra las máquinas, Spider-Man un nuevo universo, que está bastante bien, la verdad. De hecho, creo que al final de las películas de las que vamos a hablar ahora, que no forman parte de los estrenos, pero que están en el cine y que se pueden ver también en la fiesta del cine, la mayoría van a tener mejor calidad que de las que hemos hablado, sobre todo de las últimas de las que hemos hablado, de La Monja 2 y de Saw 10. A mí Caos Mutante, que no sé, bueno, yo la vi con Iván. Óscar, no sé si la has visto. Sí, yo también la vi. Un día me vi 2, me vi Campeonex y me vi esta de Caos Mutante. ¿Y qué tal Campeonex? Porque pues Campeonex, la verdad es que me pareció muy, muy divertida. Y de hecho, o sea, no me pareció tan buena como la anterior, pero en plan, es que me olvidé de eso rápido, porque me parece que si hay algo chulo en estas películas es que si parece que algo va a irse a un cliché, en cualquier momento dicen sí, a otra cosa. O sea, los clásicos giros en ese tipo de películas a priori moralistas que hay en el cine americano, estas les salvan todos. Luego cometerán otros clichés, pero al menos los moralistas americanos les salvan mucho. Y esta de Caos, hombre, viendo Campeones, Caos Mutante me pareció peor que Campeones, pero bueno, es un tipo de película de animación alegre, con su punto cómico. Al final es un tipo de animación que no hemos visto muchas veces. Igual de las veces que la hemos visto no es la más espectacular, pero en general pues, es una película que está bien. Y de hecho, como ya lleva un tiempo en cartelera, igual está bastante cerca si no está ya en alguna plataforma. Bueno, estará cerca, supongo, porque últimamente sí, llevamos ya igual lleva más de un mes en cartelera, no estoy seguro, pero sí, también está ahora, que lo ha comentado Dani, en cines desde hace un par de semanas, Misterio en Venecia, que es la tercera parte de las novelas de Agatha Christie. Bueno, tiene un punto más de terror que todas las anteriores, de asesinato en el Orient Express y muerte en el Nilo. A mí me llamó la atención cuando la vi porque tiene un punto incómodo que es poco habitual en películas al final de producción estadounidense, con actores famosos y con una pinta tan señorial. O sea, yo no terminé de estar a gusto durante toda la película en general, y creo que eso hay que darle el mérito al creador de esta película, que es también el protagonista, porque creo que buscó en esta tercera crear una atmósfera diferente y de verdad que lo consiguió. A mí es que las películas de Poirot, de Kenneth Branagh, al final las anteriores eran Muerte en el Nilo y Asesinato en el Orient Express, me parecen una cierta delicia cinematográfica. Es decir, yo veo estas películas, las veo con un gusto tremendo, porque además yo creo que eres consciente de que estás en manos de una persona que sabe hacer muy bien las cosas, porque al final Kenneth Branagh es un director
Creo que trabaja la puesta en escena de una manera muy, muy lograda, muy pensada, o sea, muy dinámica incluso, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, en Asesinato en el Oriente Express, cómo aprovecha, siendo películas que se sitúan como en escenarios concretos, cómo mueve la cámara por esos espacios cerrados, cómo ubica a los personajes dentro de la misma, la fotografía y la dirección artística de Misterio en Venecia me parece una pasada tremenda. Y yo lo que le dije al salir del cine a Dani, que también la fui a ver con él, fue que yo una película de estas cada 2 años, cada 2-3 años, yo me la veo con un gusto tremendo. Me parece una gran... creo que es una gran recomendación para la gente a la que le guste las películas de misterios, los whodunits, ¿no? Como se dice. Es que son unas películas que además son un poco un oasis últimamente. De hecho, yo cuando salí de esta película, pues me entraban ganas de ver, pues yo qué sé, Un puñales por la espalda, alguna película de este tipo, Malos tiempos en el Royal, ¿no? Películas de estas que, bueno, hay un misterio, poco a poco se van desentrañando y hay ciertos giros de guión. Tú además juegas un poco también, ¿no? Eres partícipe de la película en el sentido en el que por lógica vas a intentar prever qué va a ocurrir y me gustó bastante. De hecho creo que es la película con mejor fotografía de las tres. Creo que además aunque tiene probablemente el reparto más flojo de las tres, el casting está bastante bien. O sea, creo que cada actor está más o menos donde tiene que estar. Y luego me sorprende también de Kenneth Branagh en lo que hablábamos de la puesta en escena, que al final él se adapta mucho. Porque en la primera película él utiliza a veces planos para variar un poco la puesta en escena de los vagones. Sobre todo me acuerdo mucho de una escena que es un plano cenital, ¿no? Un plano desde arriba, como desde el techo del vagón, y ellos entrando, ¿no? Abriendo las puertas y tal. En la segunda tiraba a lo clásico a tope, porque estás en un barco, se tiene que ver mucho el fondo, el paisaje y tal. Y en esta tercera, con ese toque de cierto terror, que si mucho plano aberrante, que si unos primeros planos, pero en vez de que la cara de la persona esté en el centro del plano, siempre a un lado. Creo que funciona bastante bien también como un director que se adapta mucho a las situaciones, porque si recordamos Belfast, la fotografía de Belfast y dónde colocar la cámara en Belfast es muy, muy diferente a cómo la colocan estas tres películas. Entonces, por ahí también me parece interesante. Sí, es que de los directores británicos vivos que hay, a mí me parece de los mejores que hay ahora mismo y de los que más tipos diferentes de historias ha hecho. Es un poco como Ridley Scott, que ha hecho de muchos tipos y en unos momentos ha sido grande, en otros ha sido chiquito, en otros ha sido intriga. O sea que esa forma de ser un camavinga que le pones de todo y que salva los papeles, realmente muy meritorio por su parte. Por hablar un poco más deprisa, porque al final con esto de la fiesta del cine hacemos el programa entero, sino únicamente decir que también se estrena Cerrar los ojos de Víctor Erice, que bueno, solo había hecho 3 películas en 50 años y ahora hace una que llevaba desde 1992 sin hacer una película. Cerrar los ojos se llama, y me llama mucho la atención porque recientemente ha recibido un premio en San Sebastián y en la gala dijo que se cumplían 50 años de que había recibido el premio por su primera película. Y posteriormente en la 2, que estaban transmitiendo esa gala, pusieron sus 2 primeras películas, que son El espíritu de la colmena y El sur. Pues yo vi El espíritu de la colmena porque El sur la tenía más reciente y es una película bastante densa que dura 1 hora y media.
y el sur es parecido, pero es que esta dura casi 3 horas, que es lo que me flipa. O sea, un señor de 80 años que ya cuando tenía 30 era denso, verle en 3 horas, o sea, yo todavía no me he enfrentado a esta película, igual es hoy o mañana o pasado, pero de primeras asusta un poco planteárselo. Hombre, también es de estas películas que tienes que ver en un día, entiendo, no la he visto todavía, ¿no? Pero por la carrera de Víctor Erice, por cómo son sus películas, como tú has hablado, son densas al final, y no son películas tampoco de estas que te pongas para echar la tarde, ¿no? O sea, ¿me entendéis, no? Entonces tienes que ir un poco con el cuerpo preparado para aguantar 3 horas probablemente de cine lento, probablemente, no lo sé, muy reconfortante, ¿no? A niveles cinematográficos, pero claro, tienes que ir así como un poco con el chip preparado para... Claro, no te plantees hacer una doble sesión Mercenarios 4, cerrar los ojos, porque va a haber un choque. Hombre, lo puedes hacer, pero primero cerrar los ojos y luego ya si quieres un poco de adrenalina para compensarte vas a los Mercenarios. Yo no sé en qué orden entra mejor, la verdad, pero sí. Y bueno, hay más estrenos, pero como queríamos también hoy hablar de Venecia, yo no sé si queréis pasar ya con Venecia o únicamente nombrar algunas otras películas que hay, podemos hacer. Sí, nombrar el superviviente de Auschwitz también está, por ejemplo, que es de Barry Levinson, el que en su momento hizo Good Morning Vietnam con Robin Williams. Y nombrar la tercera también de The Equalizer, del protector. Sí. Sí, es verdad. Y nombrar para finalizar, no sé si tenéis algo más que decir, la nueva película de Koreda, de Hirokazu Koreda. Monstruo se llama, un director japonés, para mi gusto prácticamente esencial en los últimos años dentro de ese cine, con películas como Broker, La Verdad, Un Asunto de Familia, El Tercer Asesinato, Nuestra Hermana Pequeña, películas muy recomendables. Y vamos, pasamos si queréis a otra cosa para no acaparar tanto tiempo, ¿no? O más tiempo. Pues si queréis, arrancad un poco con el contexto de Venecia vosotros, que sois los que más habéis seguido el festival. Vale. Dani, ¿quieres darle tú? Vale. Sí, a ver, el Festival de Venecia este año, bueno, como siempre, yo, por decir algo, una apreciación personal inicial, me parece el mejor festival que hay. Creo que, de hecho, en los últimos años, a nivel de películas, es que está superando mucho a Cannes, que siempre se reconoce como el más famoso. Este año que creo que ha sido un poquito más flojo el nivel de directores, porque cuando hablamos de nivel de películas no solo hablamos de a posteriori, llegas a un año de un festival y dices, ¡buah, qué películas!, ¿no? Hablamos de nombres, los nombres que van. Y claro, este año en Venecia, que la mejor película del festival ha sido Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, director de Canino. Es que este año teníamos, pues eso, a nivel de nombres, teníamos a Yorgos Lanthimos, director de La Favorita y Canino, teníamos a Harmony Korine, director de Spring Breakers, teníamos Priscilla con Sofía Coppola, directora de Los in Translation, teníamos Maestro de Bradley Cooper, director de Ha nacido una estrella, y por supuesto actor, ¿no?, conocido, El lado bueno de las cosas y demás. Teníamos The Killer con David Fincher, teníamos a Pablo Larraín, director de películas como El Club o No, con El Conde. Teníamos también a Wes Anderson con su nueva propuesta de mediometrajes, cortometrajes. Teníamos también a Luc Besson, teníamos también a Jeff Nichols con The Bike Riders, teníamos a Richard Linklater, director de Boyhood, con Hitman, es decir, teníamos a Woody Allen con la ya comentada Golpe de Suerte, Michael Mann con Ferrari,
Y quiero añadir un nombre más que no es tan conocido, pero a mí me gusta mucho, que es Stefano Sollima, con Adagio, director de Suburra, ACAP y Sicario el Día del Soldado. Y teníamos también a Ryusuke Hamaguchi, director de Drive My Car, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, que ganó, por cierto, el Gran Premio del Jurado. Obviamente, entendemos que fue una película que peleó por quitarle a pobres criaturas el primer premio, entendiendo que ese Gran Premio del Jurado suele ser, pues, ¿no?, el segundo premio. Y la verdad es que es a nivel de nombres es una barbaridad este año en Venecia. Es increíble. Y luego también matizar que todas las películas que he mencionado, ahora vamos a hablar así un poco de ellas, pero quiero decir que la mayoría de películas que he mencionado de estos directores que llegan, también por cierto hay que mencionar a Juan Antonio Bayona con La Sociedad de la Nieve, todos han tenido cierto éxito. O sea, vamos a hablar de algunas en las que las críticas pues han estado más o menos, pero es que la mayoría de las películas que hemos mencionado nos dan a entender que por lo menos ir a verlas y disfrutar de su propuesta, eso lo vamos a tener. También hay que decir que es un festival en el que Netflix ha estado súper presente. O sea, The Wonderful Story of Henry Sugar de Wes Anderson es de Netflix, La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona es de Netflix, El Conde de Pablo Larraín también es de Netflix, The Killer de David Fincher también es de Netflix y Maestro de Bradley Cooper también es de Netflix. Entonces, digamos que también entendemos que las plataformas han estado muy presentes este año en Venecia. Entendemos también que para bien, porque sobre todo El Conde, ¿no?, que es una propuesta de Pablo Larraín, ¿no?, de que Pinochet ha sido un vampiro toda la vida y tal, ya la propuesta llama mucho la atención. Hay no sé si es toda la película o gran parte de la película en blanco y negro. Hombre, es una propuesta interesante, llama la atención, ¿no? Luego ya cómo la va a dirigir y cómo va a ser la puesta en escena es otro tema, pero parece muy curiosa. Wes Anderson, sabemos a lo que nos atenemos, ¿no? El Gran Hotel Budapest, Moonrise Kingdom, una fotografía y una puesta en escena muy concreta, muy geométrica, única. Y luego The Killer, pues es que ya no es que sea David Fincher, es que es David Fincher volviendo un poco a sus thrillers, ¿no?, como Perdida, como Seven. De hecho, el guionista de la película es el guionista de Seven, ¿no? Entonces, Kevin Walker. Pues es que son propuestas muy diferentes. Sí, de hecho es que esta de David Fincher, no sé por qué, pero es el tipo de película que me huelo que puede marcar a nivel estético y a nivel póster y demás, más de probablemente incluso de todo el año. Es algo que ves y no sé. A mí me huele tanto a películas por ejemplo, películas de French Connection o estas de cine negro francés, de Le Samurai o El silencio de un hombre. Ese es la misma. El círculo rojo. Igual querías decir Círculo Rojo y... Sí, El Confidente Melville, también. El Confidente, sí. O sea, que yo veo esas y ya me huele a... pues thriller en Marbella, en lugar como exótico, pero mucho calor y mucha violencia y mucho tal, como que ya simplemente veo esa imagen que tiene la portada y me inspira muchísimas cosas. Y por lo general hoy día ves una portada y lo único que te inspira es conocer el número de personajes que salen en esa película. O sea, que a mí es una cosa que me ha llamado mucho la atención y que procuro estar lo más distante que pueda hasta el momento del estreno, porque si pienso demasiado me empiezo a de verdad emocionar y a crear expectativas con lo que puede ser la película, que igual es lo que cuando llegue a ella me la puede fastidiar, el crearme demasiadas expectativas. Entonces no has leído nada de... No tengo ni idea.
simplemente he visto la portada y que el actor protagonista es ese, pero yo inmediatamente cuando lo vi empecé a pensar en Belmondo y en Delon y en ese tipo de actores y en esas cosas que bueno, que también William Friedkin ha estrenado una película póstumamente en este festival, El Consejo de Guerra del Motín de Kane, que bueno, él ya llevaba años más de pues haciendo sus cosas a su rollo, porque es lo que quiso hacer siempre, pero oye, que un producto póstumo, pues a mí es un director que siempre me gustó bastante, el director del Exorcista o eso de French Connection. En cierta forma, en una división un poco menor, es una leyenda de Hollywood. Sí, desde luego. Estuvo, por cierto, Guillermo del Toro como segundo director, o sea, como director suplente en esa película, porque William Friedkin, claro, ya tenía 80 no me acuerdo, 87 años. Y como que le había pedido como a Guillermo del Toro que estuviese ahí con él, por si acaso, yo que sé, al final ya sabemos que un rodaje es muy duro y lo fatiga y tal. Y bueno, ahí estuvo, según parece, todos los días apoyando. Tres directores muy ancianos y muy famosos estuvieron, porque también estuvo Polanski, que Polanski le dieron, yo no sé sinceramente cómo siguen invitando películas de Polanski a estos festivales, pero también estuvo ahí con 90 años haciéndolas, que nace 1 o 2 al año. Que hay que decir que probablemente sea la peor película de Venecia, porque la han reventado, o sea, la han reventado, sí. Pero vamos, es que no encuentras una crítica buena en ningún sitio. Y también... Sí, pero ahí también puede tener que ver con la figura que es él. Porque no lo creo. Ya no están los críticos que le han atacado siempre por eso, no sé. No lo creo, porque estamos hablando por hablar, claro. Ya, pero por ejemplo, El Oficial y El Espía tuvo muy buenas críticas y se había estrenado, si no fue en Venecia, fue en Cannes. Vale, que igual ahí cambia un poco la percepción, ¿no? Porque igual no van todos los mismos críticos y demás, pero El Oficial y El Espía sí que había sido bastante bien recibida. Aquí parece que no se salva. Y bueno, una de las películas que mejores críticas ha tenido ha sido Hitman de Richard Linklater, que me sorprende, en cierta manera, leyendo titulares, en plan decían que como que la película sorpresa en cuanto a críticas, cuando Richard Linklater es un director, yo creo que menos reconocido, o sea, yo creo que es de estos directores que al público en general no le suena mucho, pero luego tiene clásicos instantáneos del cine. La trilogía del antes de él me parece que forma una trilogía que además sí que es una trilogía como muy conocida, pero el nombre del director como que no te quedas con él. Y Boyhood, por ejemplo, esa manera de narrar a través de los años, creo que es original y arriesgado. Y bien, a mí me parece una película muy curiosa. Sí, que le ha dado muchos palos, porque también Escuela de Rock igual es la que a más generaciones le puede sonar y no parece suya si la ves hoy día, pero sí, no te hace... Que yo de hecho a uno de mis mejores amigos en su momento me dijo, ¿quién es el que más me gusta? Y dice, pues el que hizo esta. Y dije, coño, pues es este, y te pones a mirar y dices, no, es que tiene 6, 7, 8 pelis que están bien. Sí, y no suele hacer películas parecidas, digamos, una detrás de otra, en el sentido en el que igual tú ves Hitman y dices, se me parece a esta película que hizo en el 2003 o en el 2004, pero quiero decir que siempre como que va cambiando de género cada vez que estrena. ¿Dónde estás, Bernadette? No creo que tenga nada que ver con Hitman. La anterior, que era La Última Bandera, me parece, no tenía nada que ver con la anterior, que era Todos queremos algo. Entonces, lo que sí, por ejemplo, Todos queremos algo era una secuela espiritual de Movida del 76. Entonces, como que es bastante... como toca varios palos y creo que lo suele hacer bastante bien. Y de hecho su siguiente película, Iván, por lo que estoy leyendo, es un musical dentro del subgénero del cine dentro del cine. O sea que es que
es que es eso. O sea, a mí me parece una persona que cuando se hable de ella un poco más alejados en el tiempo, se le va a reconocer muchísimo más. Porque yo por lo que estoy viendo aquí, tiene 63 años, ha hecho todas estas películas de las que estamos hablando, probablemente siga dirigiendo, yo creo que hasta el final, y me parece, joder, o sea, Apolo 10 y medio esta, que ha sacado para Netflix, que es así como con animación, con rotoscopio y todo este rollo, pues es muy diferente, muy interesante, y me parece una película que está bastante bien. Y luego creo que tiene, con Antes del Anochecer y con Boyhood, como una subida de nivel que creo que también ha llegado a más gente, pero sí que es cierto que a nivel de nombre no acaba de llegar como otros directores. Sí, igual es menos, cuando ves una película suya, no hay aspectos muy reconocibles en él, precisamente por eso, porque como varía tanto en cómo hace las cosas, tampoco puedes decir, mira, esto es de David Lynch. Pues con Linklater es muy difícil, y es eso, que si le ves sí que tiene temas comunes, como de vez en cuando hacer películas de animación, Claro. o películas fijándose en los niños o así, pero sí, yo creo que lo que dice Dani en 20 años se le va a tener en la consideración que tiene, pero se ha quedado como un poco entre el cine independiente y el gran cine de estudios, y por eso, pues igual como Jim Jarmusch, que se conoce el nombre, pero es como muy focalizado el número de gente que de verdad le admira. Sí, bueno. Luego, sí, di, Iván. Sí, no, que Jim Jarmusch creo que sí que se le puede reconocer un poquito más o sea, en plan, que tú ves una película y si has visto Igual dos o tres sí, pelis de él, dices, sí, esta es de... Siempre, sí, puede ser, sí. Y yo iba a comentar una película, porque es que si no yo creo que se nos puede pasar, pero yo por lo que leí era una película que estaba llamada a ser León de Oro en Venecia, que se llama La Bête, como La Bestia, The Beast, que la protagonizan Lea Seydoux y George McKay. George McKay, pues uno de los dos protagonistas de 1917, y Lea Seydoux, pues la conocemos por ser un poco la chica Bond, ¿no? Un poco de las últimas dos películas de James Bond, y sobre todo por la vida de Adele. Y es una película que además tiene una premisa interesante, porque es una película distópica en la que, digamos, las emociones es como que se han convertido en algo amenazante o algo así, y entonces la protagonista se mete en una especie de máquina que le hace ir a sus vidas pasadas, y George McKay es como su gran amor, y me sorprendió muchísimo los tres periodos en los que ella se sumerge, porque son 1910, 2014 y 2044. Lo cual, pues a nivel tanto de puesta en escena como de dirección artística y demás, es muy interesante. Y la verdad que ha tenido, sobre todo, muy buenas críticas que hablan mucho de esa riqueza en la idea de la misma. Es una película francesa. Y vamos a ver, a mí me ha interesado bastante tanto la premisa como también ver el interés que se ha fraguado alrededor de ella. Y bueno, comentar también... Di, Óscar, comenta. No, yo iba a comentar también sobre una de las películas que se ha mostrado, pero si querías tú terminar algún comentario de esta que estamos hablando... No, vale. Di. Yo he tenido gran sorpresa de que haya vuelto un director que yo sé más de Iván, yo no sé tú, Dani, la afinidad que tienes por él, pero que haya vuelto Michael Mann a hacer un biopic, yo no sé cuánto llevaría sin hacer pelis, pero... bueno, lo último que hizo... Un director muy importante. Lo último que hizo fue el episodio piloto de Tokyo Vice, de hace un par de años, creo, del año pasado, hace un par. Y lo último ya como película en sí creo que fue Black Hat, y fue ya 2015. Sí, Black Hat, que era una película sobre
bueno, sobre hackers informáticos y Sí. tal, pero bueno, que anteriormente este hombre había hecho la de El último mohicano, o la primera adaptación de la historia de Aníbal Lecter, O Hit, Hit, Collateral. es un El director Dilema. de acción. De hecho, Iván, creo que tuvimos una conversación sobre él no hace mucho, que como en los 90 y 80 era de los 3, 4 mejores directores de Hollywood de cine de acción, sobre todo Sí. de balas y tal, más que por coreografías de lucha, que era igual lo que era más popular en esos Sí. tiempos, las artes marciales y tal, pero sí es sorprendente. Además ha cogido a Adam Drive, bueno, el Kylo Ren en las películas de Star Wars, y bueno, ahora mismo a mí me parece de su generación de los mejores actores que hay, y hombre, resguardándote en un actor tan bueno como protagonista, pues puede salir algo que esté bastante bien. Es un biopic sobre el señor Ferrari, el creador de los vehículos. Y bueno, cuando llegue a España, pues veremos a ver qué tal es. Yo, por Bueno. poner también más contexto a eso, precisamente la crítica española, no solo española, sino también latinoamericana, la ha reventado. O sea, no le ha gustado a nadie prácticamente. Y esto también se puede extender a los biopics. Porque el biopic de Maestro, de Bradley Cooper, tampoco ha convencido. Y las críticas van un poco por el mismo sitio, ¿no? En plan, lo blandengue, lo sentimentaloide, caer, pues eso, en cierta... también caer mucho en lo convencional, en la estructura convencional. De hecho, yo, cuando vi el tráiler de Ferrari, dije, me parece... menos algunas escenas cuando van conduciendo, me parece como muy unas imágenes que he visto 100.000 veces. En cambio, con el de Maestro, cuando vi el tráiler, me parecía que había cosas un poco diferentes a nivel de estilo, pero las críticas han ido un poco por ahí, también por avisar. Sí, la verdad es que estrena película Michael Mann y también es una cuestión de expectativas, ¿no? Dices, bueno, cuidado que aquí pues aparece, porque Michael Mann, por ejemplo, a mí Black Hat no me gusta demasiado, pero tengo que reconocerle su mano para la acción en esa película. Yo esperaba, a ver, que luego la ves, luego hay que ver la película, ¿no? Para opinar bien. Pero sí es verdad que notabas como que dramáticamente no funcionaba tanto, pero las escenas de acción es donde brilla la película. Sí, el problema en esas películas es que tienen poca acción, porque si lo mejor es la acción y en Black Hat no hay mucha la acción, pues claro, es... sí. Bueno, en Ferrari me refería al tema de carreras y todas estas historias que dicen que están rodadas, vamos, como Claro, Dios. que, bueno, también hay que pensar que si igual las mejores películas de este señor las hizo hace 30 años, pues igual es que ya es incapaz de volver a hacer algo parecido, Claro. y que una persona como que ronda ya los 80 años, pues igual no es capaz de hacer películas de acción, que eso lo puede hacer George Miller, el de Mad Max, y ya es para privilegiados. Que habrá que ver ahora, cuando George Miller haga la nueva de Mad Max, si 9 años después sigue siendo capaz de hacerlo. Bueno, podemos también meter, yo creo, en el saco a Ridley Scott, pero yo creo que Ridley Scott sí que rueda buenas escenas de acción. El tráiler de Napoleón, por ejemplo, bueno, sí se ha visto el tráiler, pero incluso en el último duelo la acción que había era muy física y muy bien rodada también. Y ya es un paisano que tiene 85, 86 años. Creo. Ese según le dé. Ridley Scott, sí, bueno. según se levante, te la hace bien o no. Si se ha tomado la medicación, tira para adelante. Y luego también tenemos a Nicolás Arcel, ¿no? Director danés. Nicolás Arcel, sí. Con The Bastard. Que, bueno, a ver, este hombre tiene una cosa que es La Torre Oscura, para olvidarla. Pero bueno, luego tiene las 4 películas de Los casos del Departamento Q, Un asunto real. Trabaja mucho, ¿no? Con Mads Mikkelsen. Tiene también, por lo que veo, una película de Millennium,
tiene? Espera, porque igual es el guionista. También para matizar, las del caso del departamento Q es el guionista, también ahí. No dirige, pero un asunto real, por ejemplo, sí. Y luego el traspiés de la Torre Oscura, que fue bastante decepcionante. Pero bueno, vamos, que es ahora... una película de época, histórica. Esta que trae con The Bastard, con Mads Mikkelsen. Sí. Ha gustado mucho. Así que a ver cuando la estrenen. ¿Qué tal? También ha ido a San Sebastián esta película. Así que a ver qué tal. Tuvo una curiosa rueda de prensa esta película, si no me equivoco, que un crítico estadounidense les achacó que prácticamente todo el equipo era de origen danés y él dijo, pero bueno, es que esto es que bueno, no hay que interpretar que toda la sociedad del resto de países es tan multicultural como la de Estados Unidos. A veces pasa esto en una película danesa y no significa nada. Porque no hay esa multiculturalidad, es así de simple. Y bueno, también decir que hay otra película de la que creo que no hemos comentado, que es la de Yo Capitán, de Matteo Garrone, que se llevó el León de Plata a Mejor Dirección y a Mejor Joven Actor para Sidusar, un drama social sobre los inmigrantes que emprenden el camino hacia Europa desde África. Que ha tenido por lo general también bastante buenas críticas. Y a ver, Matteo Garrone, que tiene su versión de Pinocho, que creo que era bastante oscura pero muy interesante, Dogman o El cuento de los cuentos, vamos, creo que tiene una filmografía bastante aceptable, ¿no? Para coger esta película, para ver esta película con ilusión o para esperarla, ¿no? Y bueno, sobre en general el Festival de Venecia, ¿hay alguna otra cosa que queréis comentar o algo Priscilla, así? ¿no? Priscilla, Sofía Coppola. Tuvimos Elvis el año pasado, ¿no? Baz Luhrmann dirigiendo a Austin Butler con un buen resultado en general. Y ahora es, pues eso, Sofía Coppola dando la versión de ella, ¿no? Desde una manera supuestamente un poco, yo creo que esta película va a parecerse un poco a Spencer, ¿no? Porque va a dar una versión de esa persona, en el caso de Spencer de la princesa Diana, va a dar una versión de esa persona muy diferente, ¿no? En plan, nos va a posicionar en un lugar de los hechos que básicamente no es no seguir a Elvis todo el rato, que puede ser bastante curioso. Sí, no un biopic al uso, porque Spencer como Jackie, la película que era, bueno, película entre comillas biográfica de Jackie Kennedy, sí, iban por otros sitios. O sea, nos olvidamos del típico biopic de principio, desde que nace hasta que muere. No. O sea, más es una situación concreta, una serie de sentimientos que surgen en un momento en concreto. Yo no sé si Priscilla, en ese sentido, irá por ahí. O quiero decir, o la acción se reducirá a unos pocos años. Pero sí que tiene pinta de ser muy, muy intimista en ese sentido, como lo eran esas dos películas también. Y luego está Agrodrift de Harmony Korine, que Harmony Korine, por lo que he estado leyendo y escuchando, tiene mucha confianza en la inteligencia artificial y no sé si ha dicho que gracias a la inteligencia artificial igual consigue hacer pues como una película cada 3 meses o algo así, hacer 50 películas por 1 millón de euros en vez de una película con 50 millones de euros y tal. Bueno, solo ha hecho Takashi Miike sin nada de eso, así que vayan primero a él. Bueno, esta película que es que está hecha además con infrarrojos y tal, pues a quien le ha gustado, pues eso, le ha dejado en trance, le ha encantado, y a quien no, vamos, a quien no le ha gustado nada, no tiene pinta tampoco de ser una película que te deje muy indiferente.
Dura hora y cuarto, así que, bueno, una propuesta de estas que en el Festival de Toronto entrarían en esa categoría de locura de medianoche, ¿no? Sí, es como Hardcore Henry, ¿no? Es como una especie de película del estilo. Aunque también te digo, yo no sé por qué me da la sensación de que esta de Aerodrift tiene pinta de ser mucho más pesada o más difícil de llevar que Hardcore Henry. Sí. Joder, Sí, pues sí. con Hardcore Henry acabé mareado con una bolsa aguantando, porque madre mía, era mareante. Y bueno, luego tenemos La Sociedad de la Nieve, ¿no? La película que es, además, es interesante hablar un poco de ella porque ha sido la elegida por España para ir a los Oscar. Competía con Cerrar los ojos y 20.000 especies de abejas. Al final se han decantado por La Sociedad de la Nieve. A ver qué tal. Le dieron un premio precisamente en San Sebastián el otro día, donde hubo, no polémica, pero bueno, hubo una conversación, porque dentro de ese premio hay un premio económico. Y claro, es un premio económico que creo que son 50.000 euros o algo así. Y precisamente pues Bayona salió a decir que esos 50.000 euros no iban a ir ni para Netflix ni para la distribución de la película. Iban a ir para el cine independiente, sobre todo. Así que bueno, la película yo no he visto ninguna crítica mala. Tampoco las he visto que digan que es una obra maestra, pero bueno, es una película con 65 millones de euros de presupuesto. Es una barbaridad. Obviamente es, pues eso, no sé cuántas productoras hay, obviamente Netflix seguramente es quien más ha puesto de su parte, pero vamos, que está Telecinco también, debe de haber también alguna productora latinoamericana por ahí. Bueno, y decir que es o sea, trata los mismos hechos que la película Viven, ¿no? La tragedia de los Andes de 1972. Lo que creo que la diferencia que hay entre las dos películas es que una película se basó en un libro y esta se basa en otro. Entonces, quiero decir, entiendo que aunque los sucesos sean iguales, habrá cosas tremendamente diferentes, ¿no? Bueno, sobre todo también por el tema de dirección, ¿no? La visión del director, Frank Marshall, Juan Antonio Bayona, son totalmente diferentes. No sé. La verdad es que la gente ha salido bastante contenta, y teniendo en cuenta que Bayona es una persona que suele tirar mucho por la sensiblería, pues así, yo creo que Un monstruo viene a verme, por ejemplo, es el mayor ejemplo. Parece que no lo es tanto, y de hecho creo que enfatiza mucho el hecho de que es muy cruda, es o sea, una crudeza que diría impropia de Bayona en cuanto a lo que hemos visto de él, ¿no? Entonces me alegro por eso. Entonces, la cabeza de uno puede tener mucho que ver con el momento vital, y igual ahora está en un momento en el que el cuerpo le pide algo así, que a veces hay cosas que no tienen tanto que ver con cómo son los creadores, sino con el momento en el que están y lo que se atreven o no se atreven a hacer. Entonces puede que esto sí que le haya animado. Suele gustar bastante en España las películas que hace Bayona. De hecho, yo creo que de los directores españoles son los que más gustan, porque también suele contar con mayores presupuestos, como ha dicho Dani, y puede hacer como más virguerías. Entonces, y además es más fácil que te deje indiferente, por lo que ha dicho Iván. Almodóvar o de la Iglesia o así, al ser más extremos, tienen más blancos o negros, pero que puede ser más bueno, menos impactante, puede ser más de grises y haga que a un público mayor de gente le pueda de verdad llamar la atención su cine. Y bueno, podríamos cerrar con Pobres Criaturas, ¿no? Para comentar algo de ella, que ha sido la ganadora al final, León de Oro en Venecia. Una película que parece como una especie de cuento de Frankenstein feminista,
basada en una novela que a mí me han dicho que es brutal, de Alasdair Gray, que además es como una novela que no es digamos que no es exclusivamente literaria, sino que en la novela, vamos, a mí me han dicho la gente que la han leído que hay dibujos sobre el tema de la anatomía, ¿no? Que es muy específica con lo biológico y lo científico y tal, y al final es un poco el viaje de la protagonista después de que es revivida. Por eso lo de que el tema sea como un poco una historia de Frankenstein de otra manera, con una vuelta de hoja. Ya cuando salieron las críticas era una barbaridad, porque era un anime, todo el mundo flipó con la película, le encantó la puesta en escena, parece que es muy parecida a nivel de tiros de cámara a La Favorita y tal. El guión repite Tony McNamara, ¿no? Como si lo hizo en La Favorita, y tiene muy buena pinta, ¿no? Con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Sí que sucede una cosa rara con esta película, que es que, bueno, tú ves las imágenes, ves el tráiler y tal, y por lo menos yo pienso que es una película que las críticas van a ser un poco más mixtas. Es decir, o la amas o la odias. Y el hecho de que haya sido unánime, o sea, las críticas hayan sido positivas de forma unánime, es algo muy curioso. Muy curioso. Tenía una estética, de hecho, cuando vi yo las primeras imágenes, si habéis visto el imaginario del Dr. Parnassus, ¿no? Con esos fondos digitales y tal, esos escenarios tan excéntricos, ¿no? Como con los que suele trabajar Terry Gilliam, me recordaba un poco a ese estilo. Luego, evidentemente, no creo que digamos, creativamente, estéticamente es algo creativo muy parecido, pero no creo que tengan nada. Yo creo que a ambos nos han venido dos películas de directores conocidos por estar un poquitín trastornadillos, porque a ti te ha salido Terry Gilliam y esa película, y a mí me ha recordado a David Cronenberg y esta película que hizo, que salía el filósofo peligroso, creo que se llamaba esa película. Peligroso, sí. Que Viggo Mortensen hacía de Freud. Y no sé por qué el estético también me recordaba, igual es porque este tipo de películas que retratan temas similares pueden tener semejanzas entre sí, o a nosotros que sí que tenemos bastante background con ese tipo de cine, vemos que claramente igual son de las representaciones más bien elegidas de ese tipo de cine. Y bueno, Emma Stone pues es Emma Stone y brilla donde esté porque es una diosa. Eso ya se da, por supuesto. Claro, pues con Emma Stone podemos dar, si queréis, el cierre al Festival de Venecia. Perfecto. Y no sé ya si al cierre del programa de hoy. Sí, yo creo que ya habiendo comentado Venecia, habiendo comentado un poco la fiesta del cine, lo que son estrenos y no, yo creo que ya... Yo creo que ya hemos cubierto además bastante terreno, yo creo. Sí. Os he hablado de esto. La semana siguiente tenemos planteado hablar de otros temas bastante diferentes, o sea que nos decís si os ha gustado estos temas y en adelante pues nos podéis proponer alguna otra cosa para hablar en el futuro. Estamos abiertos a lo que nos digáis. Muchísimas gracias a los tres, ha sido muy entretenido, sobre todo muy conocedores. Me quedo maravillado con la cantidad de datos que tenéis y que sabéis. No sé si tenéis un guión, pero yo desde luego no me acuerdo ni del título de la película, ni del director, ni muchas veces de qué película en concreto estáis hablando, porque se me ha ido el santo al cielo. Me he dado cuenta también de que el cambio generacional con vosotros es tremendo. Habláis de grandes directores de 80, 90 años que han sido épocas muy distintas, son cine clásico o cine histórico, ya que son grandes nombres.
Entonces me ha llamado muchísimo la atención ese cambio generacional. Pero es muy bueno escucharos por eso precisamente, porque son muchas las novedades que existe hoy día en el mundo del cine, de la serie, de los estrenos, y creo que va a venir muy bien esta nueva energía que traéis. Así que muchísimas gracias a los tres. A ti. Sí. Lo dicho, el martes que viene, aquí en El Taquillero. Podéis despediros de vuestro primer programa. Venga, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, 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 chao. Bueno, pues habéis escuchado El Taquillero, martes 7 de la tarde, aquí en Grupo Radio Cómplices. Iván, Dani y Óscar, en el orden que queráis ponerlos, pero aquí estarán para hablar de todo esto. Mucha información y sobre todo, si tenéis alguna duda, dejar un comentario o en privado me lo mandáis y yo se lo paso. Gracias a todos desde Grupo Radio Cómplices. Y recordar, El Taquillero, 7 de la tarde, martes. 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 La tarde, martes.